Bienvenidos a El Diario de Carol, un espacio para detenernos, escuchar y descubrir historias que merecen ser contadas. Soy Carolina y hoy te invito a viajar conmigo a un nuevo capítulo. Nantucket, agosto de 1819. Un ballenero de casi 30 metros zarpa del puerto con una tripulación de 20 hombres. Su nombre es el Essex. Y lo que están a punto de vivir no es solo una tragedia marítima, es la historia real que inspiró a la leyenda de Moby Dick. Pero a diferencia de la novela, en la realidad no hubo gloria, solo un horror que puso a prueba los límites de la naturaleza humana. Hoy vamos a navegar hacia el Pacífico Sur para descubrir qué sucedió cuando el cazador se convirtió en la presa y el océano se tragó toda su esperanza. Para entender el desastre hay que entender el negocio. En el siglo XIX, el aceite de ballena era el oro líquido que iluminaba al mundo. Se usaba para las lámparas, para velas e incluso para fabricar jabones. Nantucket era la capital mundial de esta industria y el Essex era considerado un barco con suerte, aunque ya tenía 20 años de antigüedad y estaba bastante desgastado. Al mando iba el capitán George Pollard, de solo 29 años, quien debutaba en el puesto, y su primer oficial Owen Chase, un tipo ambicioso de 23 años. La tensión entre ambos marcó el viaje desde el segundo día, cuando una tormenta casi hunde el barco, y Pollard quiso regresar al puerto, pero Chase lo convenció de seguir adelante. Fue el primer error de una cadena fatal. Tras rodear el Cabo de Hornos y pasar meses sin éxito, decidieron navegar hacia una zona del Pacífico tan remota que los marítimos la llamaban el campo de entrenamiento, a miles de kilómetros de cualquier costa. El 20 de noviembre de 1820, la suerte del Essex se terminó. Mientras la tripulación cazaba un grupo de ballenas desde sus botes pequeños, un cachalote gigante de unos 25 metros de largo y un comportamiento inusualmente agresivo apareció cerca del barco nodriza. Según los relatos de los supervivientes, el animal no huyó como solían hacer. Se quedó flotando, observando el casco de madera, y de repente arremetió con una fuerza descomunal. El primer impacto aturdió a los hombres. El segundo, directo a la proa, fue el golpe de gracia. El depredador más grande del océano acababa de hundir un barco de 200 toneladas por pura voluntad de ataque, dejando a los hombres con solo 10 minutos para rescatar suministros antes de que el mar clamara el casco. Los 20 hombres se quedaron solos en 3 botes balleneros diminutos a miles de kilómetros de tierra firme. Acá es donde la historia se vuelve oscura y las decisiones se vuelven mortales. Tenían dos opciones: navegar hacia el oeste, hacia las islas de la Polinesia, o intentar llegar a América del Sur, hacia el este. Pero por miedo a los rumores de canibalismo en las Islas Marquesas, tomaron la decisión más irónica y trágica de sus vidas. Navegaron miles de kilómetros adicionales hacia el este, contra el viento y la corriente, sin saber que el verdadero canibalismo los encontraría a ellos en el medio del mar. Pasaron las semanas bajo un sol abrasador que les ampollaba la piel. El agua dulce se terminó pronto y empezaron a beber su propia orina. La comida se volvió salitre y el hambre empezó a devorarles el juicio. Encontraron una isla desierta, la isla Henderson, pero estaba tan seca que solo 3 hombres decidieron quedarse allí a esperar un milagro, mientras los otros 17 continuaron la travesía. Cuando los primeros marineros empezaron a morir por inanición, los sobrevivientes se enfrentaron a la decisión más terrible. Para no morir, deberían alimentarse de sus compañeros fallecidos. Pero el horror no se detuvo ahí. En el bote del capitán Pollard, la desesperación llegó a tal punto que el 1 de febrero de 1821 decidieron echar a suerte quién moriría para que los demás vivan. El joven Owen Coffin, de 18 años, primo del capitán, sacó un palito más corto, y así era como decidían quién era el siguiente en morir. Pollard, destrozado, se ofreció a morir en su lugar, pero el muchacho se negó, aceptando su destino para salvar a su familia. Fue su mejor amigo, Charles Ramsdell, quien tuvo que apretar el gatillo.
Tras 95 días a la deriva, solo 8 hombres sobrevivieron para contar la historia. 5 fueron rescatados en el mar, cerca de las costas de Chile, en un estado físico y mental deplorable, aferrados a los huesos de sus compañeros y succionando la médula para extraer el último gramo de energía. Los otros 3 fueron rescatados meses después de la isla Henderson, casi en los huesos. El primer oficial, Owen Chase, escribió un libro sobre el desastre poco después de regresar. Un relato que años más tarde caería en manos de un joven marino llamado Herman Melville. Melville quedó tan impactado por la idea de un cachalote vengativo que decidió escribir Moby Dick, aunque suavizó el final omitiendo el canibalismo que marcó la vida de los hombres del Essex. Lo más triste de esta historia es el regreso a casa. En Nantucket, una comunidad pequeña y cerrada donde todos estaban emparentados, todos sabían quién se había comido a quién. El capitán Pollard intentó volver al mar, pero naufragó de nuevo en su siguiente viaje y la comunidad lo marcó como un capitán con mala suerte. Lo peor que se podía hacer en Nantucket. Terminó sus días como un sereno del puerto, viviendo a la sombra y ayunando cada 20 de noviembre en memoria de su tripulación perdida. Owen Chase, por su parte, nunca pudo superar el trauma, aunque tuvo éxito como capitán. En su vejez empezó a esconder comida en el ático de su casa, aterrorizado por la idea de volver a pasar hambre, hasta que fue declarado demente. ¿Fue el ataque del cachalote un acto de defensa animal ante el exterminio de su especie o simplemente un accidente de la naturaleza? El naufragio del Essex nos recuerda que en el vasto azul del océano el ser humano no es más que un invitado frágil y que bajo condiciones extremas la línea entre la civilización y el instinto más primario desaparece por completo. Hasta acá llegamos con el episodio del día de hoy. Bastante interesante la historia real en la que se basó para escribir Moby Dick. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu me gusta y tu calificación antes de salir. Suscríbete si no estás suscrito. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.